tequila es un destilado emblemático de México que se produce vía denominación de origen en solo 5 estados de la República. Uno de ellos es el estado de Jalisco, en donde existe el pueblo de Tequila, existe el municipio de Tequila, y de todos estos es donde realmente adquiere el nombre de la bebida como tal. Los españoles trajeron, entre otras cosas, la destilación, y llega un momento en donde pues prácticamente en todo el país se produce destilados de lo que siempre tenemos a la mano, ¿no? Que en este caso pues era agave. De las 280 especies que tenemos en México, solo podemos utilizar una, que es el agave Tequilana Weber variedad azul. En Casa Cuervo solemos hablar siempre de nuestro proceso del campo a la botella, porque queremos tener un control absoluto del tema calidad. Algunos de nuestros campos tienen certificación orgánico, con lo cual no podemos utilizar agroquímicos ni pesticidas en todo el proceso de crecimiento de nuestros agaves. Plantamos el agave previo a temporada de lluvias, para que cuando llueve esta lluvia lo alimente y a partir de ahí crezca de manera óptima, obteniendo resultados ideales más o menos entre 7 y hasta 8 años de maduración en campo. Hasta llegar al momento de la jima, que es la cosecha del agave. Al ser piñas tan grandes, tienen que cortarse una a una por mitad para exponer el corazón y para tener una cocción mucho más uniforme dentro de los hornos. Cocinada la piña, se extrae el líquido azucarado que obtuvimos con la cocción y este líquido va a generar una especie de mosto que es lo que vamos a llevar a fermentación. Fermentamos más o menos 72 horas para obtener mayor cantidad de desarrollo de aromas y sabores, que es lo que vamos a llevar después a destilación. Se va a hacer en alambiques de cobre, para obtener cerca de entre 50 y 55 grados de alcohol, dependiendo otra vez el tipo de tequila que estemos haciendo. Tequila blanco regularmente no va a tener paso por barrica. Tequila reposado, que tiene un mínimo de 2 meses en barrica. Un tequila añejo tiene por lo menos 12 meses de añejamiento. Y un tequila extrañejo, que es la máxima categoría, nos indica que tiene que tener un mínimo de 36 meses y no hay un límite superior determinado. En México la gente tomaba otro tipo de destilados, pero al tequila y a los destilados mexicanos en general se les llegaba a menospreciar un poco. Pero con el tiempo la gente voltea a ver al tequila, empieza a entenderlo como categoría, empieza a entender que no es para shotear, que no tiene nada que ver con tener un limón y un salero en la mano, sino todo lo contrario. Es un spirit de gran calidad, de clase mundial, que hoy por hoy representa a México en el mundo, justamente de la mano de la familia Cuervo, que después de 11 generaciones pues, nos convierte en la familia y en la tequilera más icónica hoy por hoy del mundo.